Acá estamos, 9 de la mañana con 57 minutos a través de la 100.3 y nos vamos a trasladar a la información junto a César Berardo. Adelante, César. Bien, seguimos con más información en este caso y en este sentido, bueno, convocamos a un erudito, como le decíamos fuera de micrófono, en la materia para poder analizar esto que está pasando en nuestro país, lo que pasó después de las PASO, el triunfo de Milei, lo que pasa en Juntos por el Cambio y, por supuesto, el espacio al que pertenece del actual gobierno nacional, ¿no? Omar Hugo Tacioli, ¿cómo te va? Buen día. Omar, ¿cuál es el análisis que hiciste luego de las PASO que le dieron el resultado positivo a Milei? Hola César, un placer estar nuevamente charlando contigo y de paso con toda tu audiencia que es muy, muy grande. Bueno, mira, para mí fue una sorpresa grandísima porque no pensaba que esa presencia mediática que había tenido durante tantos años en la Argentina, la antipolítica, se había arraigado tanto, ¿cierto? Convengamos que Milei es un político, porque está haciendo política, ¿cierto? Aprovecha el discurso que se le preparó para él en todos estos años de hablar de la casta política. Él, siendo un ñoqui durante 17 años en el Congreso de distintos sectores de la política, también es un integrante de la casta política, ¿cierto? Por más que quiera hacer un discurso negando, ¿cierto?, todo eso. Así que sí, efectivamente me sorprendió mucho y analizando las motivaciones de toda la gente que votó por Milei, es de una multiplicidad grandísima. Es realmente transversal. Todos aquellos políticos que trataron de, digamos así, avanzar sobre una transversalidad para tener una representación general y todo eso, fracasaron, y Milei la encontró de rebote, ¿cierto? Es completamente transversal el componente de la gente que votó a Milei, de todo tipo, de todo color, de todo origen, ¿cierto? Que también es un mensaje de que en todos los ámbitos hay gente que no se siente representada, ¿cierto? En todos los ámbitos. Y por supuesto que esa multiplicidad hace que sea completamente contradictoria. Hay dos personas con intereses completamente distintos que votaron a un mismo candidato, ¿cierto? Eso no tiene ningún futuro, porque cuando se comience a andar, comienzan a aparecer las contradicciones, que en este caso van a ser muchísimas y muy grandes, ¿cierto? Esa es un poco la idea que me he hecho de la elección reciente. Bien. Evidentemente está muy fraccionado hoy por hoy el electorado, ¿no? El hecho de ver 3/3 en definitivas. Bueno, sí, hay dos que tienen un componente, ¿cierto? Que es, digamos, lo que en la modernidad fue el peronismo y el antiperonismo, ¿cierto? Que son el grupo que en este momento estaría detrás de Massa y el grupo que estaría detrás de Patricia, ¿cierto? Y después el otro tercio es el que te comentaba recién yo, que es transversal, que ahí hay de todo. No es un grupo homogéneo, ¿cierto? Pero está aparentemente consolidado porque las encuestas le dan no baja de ese 30% con ninguna encuestadora, ¿cierto? Ha habido ya gente que se retiró, digamos así, del espacio, pero hay gente nueva que aparece, con lo cual está firme el porcentaje que votaría a Milei, ¿cierto? Bueno, habrá que ver hasta el 22 qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué estimás vos que puede pasar de acá al 22? Mira, aparentemente, como viene la mano, las dos fuerzas que estarían llegando al balotaje serían Milei y Massa, ¿cierto?
es de analizar el por qué se cayó tanto Patricia Bullrich. Yo creo que, digamos, la perjudicó a ella la intensidad que le puso a la interna de su espacio, ¿cierto? Y una intensidad que no estaba, digamos así, sustentada en principios valederos, ¿cierto? Eran todas chicanas en contra de Larreta, aprovechando un caраnchismo, aprovechando cualquier carne podrida que había en cualquier lado para usarla políticamente, ¿cierto? Y luego, bueno, la falta de consistencia intelectual, por decirlo de alguna manera, de sus opiniones, ¿cierto? O sea, realmente se desprestigió ella. No hizo nadie nada en contra de Patricia para que aparentemente cayera como ha caído. Es todo mérito propio de Patricia Bullrich. Y ahora, aparentemente, la lectura que se hace de este manotazo que da de entregarle, digamos así, la conducción económica de su espacio a Melconian, que es el que dentro de la Fundación Mediterránea había estado elaborando un proyecto de gobierno dentro de la ortodoxia económica, ¿cierto? Digamos, viene a confirmar lo que todo el mundo pensaba, que ella cuando hablaba de economía decía esas barbaridades porque realmente no entendía un pomo de lo que estaba hablando, ¿cierto? Y aparentemente a mí no le va a sumar, ¿cierto? Sí es positivo saber cuál va a ser la línea económica de ese espacio. Ojalá que no sea ultra ortodoxa, ¿cierto? Si en el caso de que ese espacio pudiera llegar a gobernar, que lo veo, creo que no llega al balotaje lo que quedó de Juntos por el Cambio, y especialmente porque el que aglutinó a ese grupo, que fue Mauricio Macri, está renegando de ese grupo, primero en perjudicar al que era su heredero natural, que era Larreta, ¿cierto? Yo creo que esa decisión obedece a un egoísmo de parte de Macri de pensar que iba a perder hegemonía en su espacio. Y la decisión que toma de tratar de capitalizar un espacio nuevo, que es muy coyuntural, no tiene futuro ese espacio, por lo que yo te decía, que es tan heterogéneo, es tan transversal el corte que lo compone, que no tiene coherencia, ¿cierto? Bueno, un poco, son todas ideas un poco salpicadas, pero relacionadas una con otra, que me hacen pensar de que en el balotaje van a entrar el grupo de Milei y el grupo de Massa, ¿cierto? No sé. Omar, ¿y cómo ves a Massa luego de las PASO, luego de la semana que se vivió posterior a las PASO, la incidencia del Fondo Monetario? Mira, yo creo que la historia le va a dar un lugar importante a Massa porque fue el único argentino que puso el pecho en esta coyuntura tan difícil que está pasando en nuestro país. El camino era la hiperinflación, y en la hiperinflación no queda nada, ¿cierto? A no ser aquellos que tienen un montoncito de dólares afuera y que están esperando que ocurra algo catastrófico porque se creen que están salvados, ¿cierto? Pero un país que entra en la hiperinflación es un país que se destruye no solamente la economía, sino todo el resto de las actividades de un país, ¿cierto? Y lo que más destruye es la convivencia. Yo creo que Massa, en ese sentido, la historia lo va a valorar como un argentino que le puso el pecho a una coyuntura muy difícil, que no es responsabilidad del espacio que la está soportando ahora. Convengamos que esto que está ocurriendo tiene un solo culpable, que es Mauricio Macri, que del año 17 al año 18 endeudó a la Argentina de una manera extraordinaria, al punto que los sectores financieros internacionales le dijeron: señor Macri, no le prestamos
un centavo más, que fue cuando recurrió al Fondo Monetario y le dio esa plata a sus amigos para que se salvaran del desastre y se la llevaran de nuevo, ¿cierto? Convengamos que en el año 2018 la Argentina entró en el default de la deuda en dólares y de la deuda en pesos, ¿cierto? Fue una catástrofe lo que pasó en el año 2018. La deuda en dólares, ¿por qué? Porque nadie le prestó más nada y no tenía $1 partido por la mitad ni para pagar una parte de los intereses. Y la deuda en pesos, porque con las LELIQ y las LEVAC había inventado un cáncer que es el que ahora nos está comiendo, ¿cierto? Y ellos evitaron decir que entraban en un default inventando algo nuevo en economía y en finanzas, que es el reperfilamiento. La palabra mágica que inventó, no sé si era Lacunza, el ministro que estaba en ese momento o cuál, para decir que no podían pagar más nada de la deuda en pesos. Ni el drama era porque los sectores de las finanzas nacionales tampoco querían seguir renovando esas letras, ¿cierto? Esas LELIQ y esas LEVAC. Entonces los obligaron a aceptar nueva fecha de vencimiento, pero como una manera solamente de tirárselas al próximo gobierno, ¿cierto? Porque ellos ya estaban en el último año de gobierno. O sea que la crisis que se está viviendo ahora, esta inflación, es por la falta de dólares. Nos faltan dólares porque los que había con posibilidad de tomar en el mundo para mantener una actividad económica, porque lo hacen todos los países, todo el mundo sabe que el país más endeudado del mundo es el mismo Estados Unidos, ¿cierto? Tiene la deuda extraordinaria de sus títulos, pero como ellos fijan la tasa de interés, tuvieron pagando por sus títulos el 0,5% anual. Era como decir, bueno, le pagamos algo de intereses para decir que pagaban algo. ¿Y por qué lo aceptaba el sistema financiero? Porque el sistema financiero sabe que es una burbuja que cuando explote no queda nada, ¿cierto? Ellos aceptan ese bono de Estados Unidos a una tasa como fue del 0,5% anual para poder seguir lucrando con el resto de las inversiones financieras que son todos papeles, ni siquiera papeles, son memoria de un disco de una computadora, ¿cierto? Bueno, lamentablemente ese es el mundo en el cual vivimos. Pero con respecto, volviendo a nuestro país, la falta de dólares y la imposibilidad y el agravamiento que produjo la famosa sequía, porque lo de la guerra es una coyuntura internacional, ha perjudicado a un montón de países, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? A Europa la ha puesto en una situación dificilísima desde todo punto de vista, al punto de que parece que están aceptando ser el territorio en el cual se va a desarrollar una tercera guerra mundial. El suicidio de los dirigentes europeos es vergonzoso, ¿cierto? Bueno, ellos están metidos en eso y la están bancando y se están arriesgando a ese futuro. No sé, no te quiero abrumar más con 1000 cosas, pero... Simplemente, Omar, ¿es realmente un piloto de la crisis, Massa, o tiene un plan, tiene un programa a futuro? Digo, porque hay muchos que sostienen que son parches, en definitiva, lo que se están haciendo y que no hay un plan a futuro. Efectivamente, son parches. El plan a futuro no es inmediato, pero es real y hace a un cambio en la matriz de nuestra economía, en el cual no va a ser solamente las exportaciones del agro las que nos van a permitir acceder a dólares en este comercio internacional, sino la incorporación de una riqueza incalculable que tiene nuestro país relacionada con los hidrocarburos y los minerales, ¿cierto? Dentro de los hidrocarburos,
lo que más va a funcionar, más que el petróleo, va a ser el gas, y dentro de los minerales el litio. ¿Eso qué va a permitir? Que no sea el campo el que tenga que sustentar siempre los hombros de nuestro país, ¿cierto? Que se pueda diversificar también la renta del campo, que eso va a generar también actividad económica positiva, nuevas actividades y todo lo demás, y la irrupción, ¿cierto?, a través de Vaca Muerta, pero estamos sabiendo que más al sur, en Santa Cruz, hay otra cuenca que es más de 1/3 de Vaca Muerta, y que en nuestro mar continental hay una cuenca petrolera y gasífera también extraordinaria. O sea, lo que estaría poniendo a Argentina, sumándole las otras dos a Vaca Muerta, en la principal fuerza de los hidrocarburos en el mundo, ¿cierto? Porque Vaca Muerta nos coloca segunda después de Estados Unidos en lo que es hidrocarburos. Pero resulta que nosotros tenemos Vaca Muerta más la del sur, ¿cierto? Sur-sur, digamos, más la de la plataforma marítima. O sea que el futuro es muy promisorio. Si lo manejamos desde un punto de vista como se maneja en la mayoría de los países, con una inteligencia y respetando los derechos de nuestro país, ¿cierto? Si no viene un vivo a querer meter 3 o 4 empresas internacionales que se lleven todo y de paso ellos llevarse un vueltito de semejante negocio, yo creo que el futuro, y en un plazo que no es mediano, eso te iba a preguntar. es entre corto y mediano, ¿cierto? Ya Argentina ha avanzado, en este caso YPF, con Petronas. Ustedes habrán visto en las carreras de Fórmula 1 que dice Petronas, ¿cierto? Es la empresa petrolera de Malasia, que es del Estado, no es una empresa privada. Todo el mundo se cree que Petronas es una empresa privada porque hace propaganda en todos los eventos mayoritarios y de mayor nivel de audiencia en el mundo y todo lo demás. Resulta que es del Estado de Malasia. Ya hay un contrato para empezar a licuar el gas, ¿cierto? Estaríamos en condiciones de empezar ya con buques, porque ya con la habilitación del gasoducto Néstor Kirchner llegamos muy bien a los puertos, ¿cierto? Ahora se está trabajando para darle doble sentido al gasoducto del norte, con lo cual vamos a poder llevar gas de Vaca Muerta al resto del país y a través del gasoducto de Bolivia abastecer todo el centro de Brasil, ¿cierto? Donde hay mucha industria y está la planta de derivados para el agro que se derivan de recursos de hidrocarburos, ¿cierto? Más grande del mundo, que se había suspendido porque Brasil se dio cuenta que no había más gas en Bolivia, ¿cierto? Bueno, ya Brasil ha decidido continuar esa planta, con lo cual tenemos un cliente de primer nivel, ¿cierto?, para vender nuestro gas, no solamente para el consumo del pueblo brasileño, sino para la industria, y la gran industria, que en este caso es petroquímica, ¿cierto?, que, digamos, es todo auspicioso. Estamos en una coyuntura que si este pobre hombre que es Massa no puede evitar la hiperinflación, va para todo el diablo. Pero si le evita, tenemos un futuro promisorio todos los argentinos. El tema es que hay mucha incertidumbre hoy por hoy, ¿no? Y como que no hay previsibilidad, o sea, uno lo ve en el común de la gente, en el comerciante, en el pequeño y mediano. Sí, es digamos así, preocupante, ¿cierto?, que la gente no sepa qué rumbo tomar. Es propio de estas inflaciones tan altas, ¿cierto? Porque la inflación que tenemos no explotó a una hiperinflación, pero es altísima, que produce una serie de desfasajes, lo que los economistas más
toman con preocupación de la salida de estos procesos es reacomodar los precios relativos. ¿Por qué? Cuando hay inflación alta, todo aumenta el 6%, el 8%, el 10%, lo que le quieran poner. Pero resulta que en la práctica los costos de la mayoría de los productos no tuvieron la misma incidencia. Y hay nichos que están completamente sobrevaluados, ¿cierto? Que es producto de meterle un porcentaje sin tomar en cuenta el costo real. Y hay nichos que están subvaluados y otros que están más o menos normales, ¿cierto? Eso se llaman los precios relativos, la relación de un precio con otro en función de su costo real. Este tema de los precios relativos es lo que más trabajo va a traer luego de que se pueda dominar un poco la inflación. Casualmente, ¿por qué? Porque vos, aquel que está ganando como loco, no va a querer dejar de soltar la teta, ¿cierto? Está prendido a una teta que no la va a querer soltar nunca, pero la va a tener que soltar, y ahí hace falta un Estado con poder para que lo llame a todos estos sectores a la realidad, ¿cierto? Y otra cosa que se desvirtúa completamente y que tiene que ver con los precios, es los precios de los servicios, que también en un proceso de inflación tan alta se terminan encareciendo de una manera que es una ganancia extraordinaria, una transferencia de ingresos extraordinaria de todos hacia grupos privilegiados, ¿cierto? Omar, ante esta incertidumbre o este momento, la cuestión política no tiene mucho que ver, digo, el protagonismo de Massa, del ministro de Economía, candidato, y el no protagonismo, por ejemplo, o la no presencia de Fernández, de Alberto Fernández, del presidente, de la vicepresidenta. ¿La cuestión política tiene injerencia en esto? Mira, yo creo que el tema de la demonización que se hizo del kirchnerismo personificado en Cristina Fernández, en este momento es una realidad incontrastable, y me parece que lo mejor que puede hacer Cristina es mantenerse en silencio y convencer a su espacio de que ella no quiere ser más candidata. Porque su espacio, y ahí está mucha gente que no fue a votar, la quiere a Cristina Kirchner de candidata, ¿cierto? Mucha gente que no fue a votar no es porque no lo quiere a Massa, es porque la quiere a Cristina Kirchner de candidata. Cristina Kirchner no quiere ser más candidata, lo tienen que asumir, y si asumir eso implica un cambio importante en ese espacio, se tendrá que producir. Por otro lado, Alberto Fernández no puede salir a hablar, porque él tiene gran responsabilidad por los errores que ha cometido, para mí influenciado por sectores de poder, ¿cierto? Porque convengamos, en este gobierno Cristina no tuvo ni voz ni voto. Esa es la realidad. No es la culpable de lo que está pasando. Fernández dijo 2 o 3 palabras bonitas en 2 o 3 discursos para la gilada, y en el fondo quería liquidarla a Cristina Kirchner. Con lo cual, todo el mundo lo sabe, y los que no lo saben es porque no lo quieren saber. A mí me parece que es un ciclo completamente terminado el de Alberto Fernández, y si no habla es mejor. Lo que podría decir que lo apoya 100% a Massa, porque el que está poniendo el cuero, ¿cierto? La cara, el esfuerzo, la inteligencia, porque todas estas maniobras que ha habido para poder pagarle al fondo, con plata de Qatar, con los derechos especiales de giro de otros países, con los yuanes, ¿cierto? Bueno, es inteligencia de Fernández. Cualquier otro país hubiera dicho, no podemos pagar, se acabó la historia, hiperinflación y que sea lo que Dios quiera. Y la viene peleando, ¿cierto? Con medidas que son modernas, sorpresivas, que están dentro del sistema, por eso lo ha aceptado. El hecho de que le haya pagado en yuanes debe haber sido una puñalada en el corazón para todos los técnicos del fondo
y también para sectores del poder de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la lucha mundial. El yuan quiere ser un dólar, ¿cierto? Quiere ser una moneda fuerte igual que el dólar. En la práctica lo es. No en la práctica. En la práctica aún no lo es, pero técnicamente lo es, ¿cierto? O sea que ese camino viene. Bueno, son todas coyunturas internacionales que uno no las puede ignorar, ¿cierto? Pero que las ha estado usando bien. Vos decías, volviendo al principio, de un balotaje entre Milei y Massa. ¿Qué puede pasar ahí ante la situación que se vive actualmente? Puede pasar cualquier cosa. Por eso no quiero ni pensarlo. El voto de Massa es muy firme. Y hay un voto que nosotros llamamos gorila, ¿cierto? En el espacio de Juntos por el Cambio, que le importa tres pitos hasta sus propios intereses, con tal de que no gane el peronismo. O sea que el voto de Milei en un balotaje va a ser fuerte. Tiene ese 30% que ha conseguido y puede llegar a sumar un porcentaje grande de un voto antiperonista, ¿cierto? Pero yo creo que el voto, digamos así, peronista, independiente, progresista, inteligente, no sé, es mayor. Hay que esperar de que todos esos sectores hagan un análisis correcto, ¿cierto? Yo creo que, por supuesto, soy parte del espacio de Massa, ¿cierto? Pero el espacio de Massa es un espacio que ha modernizado al peronismo. No es que yo no creo que se haya derechizado como lo quieran hacer ver algunos sectores de izquierda, porque cualquier votito va a valer en un balotaje, ¿cierto? Y los sectores de izquierda históricamente han sido muy funcionales en nuestro país a la derecha, ¿cierto? Son gorilas antiperonistas igual que un oligarca, ¿cierto? Y con tal de que es mayor, digamos así, su gorilismo que su inteligencia. Y por eso es que acusan al peronismo, que está en este momento un poco manejando la economía del país, de ser de derecha, ¿cierto? Yo creo que no, yo creo que es moderno. ¿Crees que puede tener problemas de gobernabilidad un gobierno que no sea peronista, como sostienen algunos? Va a tener problemas de gobernabilidad, van a tener que madurar muchos sectores que tienen poder y que están callados. Después del 2001 la Iglesia jugó un papel muy importante, que en este momento no lo está jugando. Y por supuesto los sectores, hay sectores de la industria, el comercio y la finanza que son internacionalistas, no les importa la Argentina. El don dinero es internacional, ¿cierto? No tiene patria, no tiene cuna, no tiene amigos, no tiene nada. Pero la Argentina es un país muy rico para que tenga un mal final, ¿cierto? Yo creo que todos esos sectores, llegado el momento, por más que a lo mejor, digamos así, intelectualmente sean ultraliberales, ¿cierto? Lo que a mí me hace ver que son también ultra corruptos, ¿cierto? Prime un poco más la inteligencia y pongan un poco de cordura, ¿cierto?, en sus actitudes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, quedó mucho, seguramente en próximos encuentros esperemos poder evacuar toda esta consulta. Sí, bueno, no me llames muy seguido porque me quedo amargado después de que hablo tanto, así, tantas barbaridades. Muchísimas gracias. Bueno, chao César, un placer, saludo a toda tu audiencia. Gracias. Dialogamos con el contador Omar Hugo Tacioli. Bueno, la palabra de Omar Hugo Tacioli entonces y el análisis político luego de las elecciones. Seguimos en la mañana.
Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN 88. Radio Ciudad. Información a cada instante.